grabación para dar inicio a nuestra sexta videoconferencia del curso de Plan de Negocios en el sector farmacéutico. Quiero darle la cordial bienvenida a todos ustedes en la noche de hoy. Ya en nuestra sexta semana de actividades, ya pues prácticamente en 2 semanitas estaremos terminando nuestras videoconferencias y ya pues preparándonos para las actividades finales de nuestro curso. Entonces quiero darle la cordial bienvenida a Mercedes, Alejandra y Edwin, quienes se encuentran presentes en la noche de hoy en nuestra videoconferencia. Antes de iniciar con la temática de la noche de hoy, les comento, les recuerdo a todos ustedes que ayer era el plazo límite para presentar el parcial número 2 correspondiente a nuestro curso de Plan de Negocios en el sector farmacéutico. Entonces, espero pues todos ustedes lo hayan presentado. Creo que aquí los 3 compañeros que están en la noche de hoy lo presentaron. Y nos encontramos en desarrollo de nuestra actividad de aprendizaje número 2. O sea, seguiremos esta semana, seguimos revisando la actividad de aprendizaje número 2, ya que tenemos entrega el 16 de noviembre de esta actividad. Pero yo les voy sugiriendo que en la medida en que vayamos viendo las temáticas asociadas a nuestras unidades de aprendizaje, ustedes vayan empezando a aplicar todo esto al concepto de su trabajo o de su actividad como tal. Mercedes me está diciendo en el chat que hay compañeras que no pueden ingresar. Entonces, en ese sentido, bueno, si digamos no pueden acceder en últimas a esta videoconferencia, diles si se conectan contigo que esta grabación queda igual el día de mañana junto con esta presentación, con la presentación que les comparto en la noche de hoy, para que la revisen a partir del día de mañana. Entonces, si en dado caso hay esos inconvenientes técnicos de conexión, entonces diles, por favor, creo que aquí ya hay otra compañera que llega, Vanessa se une también a nuestra videoconferencia en la noche de hoy. Entonces, los compañeros que no se pueden conectar, pues igual entonces mañana, a partir de mañana en la plataforma Canvas del curso, pueden revisar esta presentación. Perdón, ustedes me pueden escribir y automáticamente estos mensajes me pueden llegar directamente al aula virtual, ¿cierto? O me llegan al aula virtual como tal. Bueno, creo que tenemos algunos inconvenientes de conexión, entonces espero que se solucionen. Listo, creo que ya estamos vinculando acá. Hay unos problemas, creo que de conexión, entonces, pues de pronto creo que se están presentando problemas con Teams. Igual, tranquilos que esta presentación, esta grabación conjunto con la videoconferencia,
¿cierto? Con esta grabación la podemos ver a partir del día de mañana. Bueno, entonces en la noche de hoy ya vamos a entrar a nuestra tercera unidad de aprendizaje, ¿cierto? Correspondiente a la oportunidad de negocio. Entonces vamos a empezar a trabajar con estos conceptos. La idea es que, como les decía, todo lo que vayamos viendo lo vamos a ir aplicando a nuestra actividad 2. ¿Listo? Entonces, voy a irles compartiendo rápidamente mi pantalla, ¿listo? Para que podamos visualizar la presentación que tenemos dispuesto para la noche de hoy. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar ya vamos a ir entrando, cerrando nuestra unidad de aprendizaje número 2 y vamos a entrar a la unidad de aprendizaje número 3, la cual corresponde a la oportunidad de negocio. Entonces, como yo les decía, vamos a entrar a nuestra tercera unidad de aprendizaje, que es el tema correspondiente a la oportunidad de negocio. Recuerden que todas, tanto la grabación como estas presentaciones, las pueden encontrar a partir del día de mañana en la plataforma Canvas del curso de Plan de Negocios en el sector farmacéutico. Entonces, allá vamos a encontrar la presentación, ¿cierto? Y las videoconferencias, pues obviamente, están quedando grabadas para que ustedes las revisen en caso de que de pronto pues tengan inconvenientes de que no se pueden conectar o digamos que se presenten problemas, como creo que algunos de los compañeros me están manifestando por el chat, que hay problemas de conexión. Entonces igual, tranquilos, mañana pueden ver esta presentación, esta grabación junto con la presentación que estoy adjuntando. ¿Listo? Bueno, entonces reitero el saludo a los compañeros y vamos entonces a nuestra presentación de la noche de hoy. Bueno, entonces en la noche de hoy pues vamos a trabajar nuestra unidad de aprendizaje número 3. Ya está en nuestra última unidad de aprendizaje, la cual desarrollaremos en estas 3 videoconferencias que tenemos. Les recuerdo a todos que de acuerdo con los horarios, nuestra próxima videoconferencia la volvemos a tener el lunes 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde. O sea, volvemos a tener videoconferencia el lunes. Entonces, ya sería nuestra séptima y penúltima videoconferencia la que tendríamos de hoy o sea, el próximo lunes. Y la idea es que, pues, vayamos, como les decía, todo lo que vayamos viendo aquí, la idea es que lo vayamos aplicando, ¿cierto? En el transcurso de nuestras sesiones. Bien. Bueno, entonces, también esto, pues, para comentarles que la idea es que todo lo que vayamos viendo lo vamos trabajando paralelamente con nuestra actividad de aprendizaje número 2, principalmente. Recordemos que estamos en vigencia con la actividad de aprendizaje número 2 para que ustedes lo vayan desarrollando. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces entramos en materia, nuestra tercera unidad de aprendizaje, la cual corresponde a la oportunidad de negocio. ¿Listo? Por favor, me están confirmando en el chat. Me confirman en el chat si me están escuchando. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando. Alicia, Mercedes, Alejandra, Edwin. Sí, ¿Me están profe. escuchando? Listo, dale, Alicia. Bien, Sí, bueno. profe. Perfecto. Pues, que tienen que ver con sus correos o los correos que me emiten a mí en este caso. Listo. Entonces, entramos a nuestra tercera y última de negocio. Esta
concepto de la idea de negocio y lo vamos a reforzar con esos elementos que hemos visto, ¿no? El concepto de negocio, el modelo de negocio, ya para hablar de forma más clara, más explícita del concepto de la oportunidad de negocio. Y recordemos que la oportunidad de negocio, o esa palabra oportunidad de negocio, se asocia directamente con el plan de negocios, con la estructuración de un plan de negocios, que de hecho nuestro curso así se llama, Plan de Negocios en el Sector Farmacéutico. Entonces, pues básicamente aquí ya vamos a entender por qué hablamos del plan de negocios como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles serían entonces los resultados de aprendizaje esperados en esta tercera unidad de aprendizaje? La primera es estructurar la oportunidad de negocio partiendo del análisis del mercado farmacéutico local y de la matriz FODA. Entonces, vamos a ver un concepto, vamos a reforzar ese concepto de lo que es la matriz FODA. Al hablar de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, vamos a ir viendo paulatinamente este concepto. Analizar el sector donde se desarrolla su idea de negocio. Esto también es importante. Analizar el sector. Y de hecho nosotros en la primera unidad de aprendizaje y de hecho la primera actividad que todos ustedes realizaron fue justamente identificar cómo se comportan el sector farmacéutico en el municipio, localidad, vereda, zona donde ustedes trabajan. Número uno, que a todas estas vi unos productos muy interesantes y de hecho pues eh, en la calificación de la actividad uno pues ustedes se pudieron dar cuenta. Vi unos productos muy interesantes, donde hicieron una real identificación de esos elementos, de esos establecimientos farmacéuticos que están presentes en cada municipio. Entonces, ahí ya hicimos un análisis, más sin embargo, ahorita vamos a ver unos elementos ya mucho más profundos de cómo debemos analizar el sector farmacéutico en este caso para contextualizar esa idea de negocio y después estructurarla en un plan de negocios como tal. Otro resultado de aprendizaje esperado es que reconocemos el mercado de consumidores potenciales para la idea de negocio. Por allá, la semana pasada habíamos hablado de un concepto muy elemental de marketing y hablábamos de cliente y consumidor, ¿cierto? Hablábamos de segmento, nicho de mercado. Aquí vamos a entrar a detallar un poquito más. Yo sé que ustedes en cuarto semestre van a ver el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, donde muy seguramente van a ampliar y a reforzar estos conceptos. Aquí simplemente vamos a tener unas bases, unos elementos, pero en ese curso de mercadeo, ustedes van a profundizar mucho más esos elementos. También otro resultado de aprendizaje esperado de esta unidad 3 es reconocer las variables diferenciales de su idea en el mercado y los valores agregados de su idea para el cliente potencial. Vamos a hablar de qué es eso de diferenciación, qué es eso de valor agregado, porque de pronto muchas veces hemos oído hablar de estos conceptos, pero tal vez puede que de pronto tengamos una idea no muy clara sobre estos elementos. También identifica las características fundamentales de las empresas líderes del mercado de su idea de negocio. Entonces, vamos a entender ese concepto de los competidores, un elemento clave que nosotros vamos a ir sumando o aprendiendo. Y que de hecho cuando ustedes lleguen a ver el curso de aplicación de plan de negocios por allá en sexto semestre, van a reforzar un poco más y vamos a ver ya las variables con las cuales se puede hacer un análisis de la competencia. Y también describe las ventajas diferenciales del producto o servicio. Entonces, entender ese concepto de diferenciación, ¿cierto? ¿Cómo se diferencia un producto o servicio de otros demás? Bueno, entonces en la noche de hoy vamos a empezar a hablar de la matriz FODA. Muchos de ustedes, tal vez en otros cursos o en su formación o en la formación que ustedes tengan, habrán oído hablar de una matriz llamada DOFA, ¿cierto? La matriz DOFA. Por allá, no sé si tal vez cuando ustedes en sus estudios de secundaria, por allá de pronto algunos profesores decían, miren, por favor van a hacer una matriz DOFA de su vida personal para su proyecto de vida o algo así. Nosotros de alguna u otra manera hemos conocido esta herramienta de la matriz FODA.
¿por qué se habla hoy en día no de DOFA, sino de FODA? Esto tiene una explicación y una razón de ser, la cual consiste en que primero se resalta lo positivo y después lo negativo. ¿Qué es lo positivo? Cuando hablo de las fortalezas internas y las oportunidades externas. Eso, lo que es fortaleza, oportunidad, es la parte positiva. Y la parte negativa, que son las debilidades internas y las amenazas externas. O sea, esto es por un tema, pues, de que primero se resalta lo positivo y después lo negativo. Por eso en la actualidad se le conoce como matriz FODA. ¿Listo? Entonces, antes de ver ese concepto ya mucho más profundo de la matriz FODA, que yo creo que lo trabajaremos la próxima semana, vamos a ver primero que todo el insumo o los insumos para establecer la matriz FODA de nuestra idea de negocio. Ya que de pronto hemos identificado nuestra idea de negocio y para eso hicimos un ejercicio muy interesante hace 2 semanas, ahora, identificada la idea, vamos a mirar cómo analizamos la viabilidad en el entorno de esta idea antes de proceder a estructurar la matriz FODA de nuestra idea de negocio. O sea, antes de establecer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de nuestra idea de negocio. Entonces, es importante que nosotros, como emprendedores, como empresarios futuros y propietarios futuros de establecimientos farmacéuticos, nos formulemos unas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué productos o servicios deseamos o pensamos ofrecer? Eso hay que tenerlo muy claro. Y desde la misma idea de negocio, hay que tener claro esto que es el concepto. O sea, aquí ya empezamos a hablar del concepto de negocio. Acuérdense de ese esquema de que de la idea salto al concepto de negocio. Y el concepto de negocio es la razón de ser de nuestro negocio. ¿Qué, por qué y para qué? Y de ese concepto salto al modelo. Y el modelo de negocio es la planificación, es el diseño del negocio como tal. Es cómo voy a obtener los ingresos, los costos, el talento humano que requiero, todo esto. Y la combinación de esos tres ingredientes, que es la idea, el concepto y el modelo de negocio, es lo que nos lleva a definir la oportunidad de negocio, que es lo que nosotros vamos a trabajar ya más a profundidad en esta tercera unidad de aprendizaje. Entonces, lo primero que debemos plantearnos es qué productos o servicios vamos a ofrecer. ¿En dónde? En nuestra droguería, en nuestra tienda naturista, ¿cierto? En nuestra farmacia droguería, en nuestra farmacia homeopática. Según la idea de establecimiento farmacéutico que cada uno de ustedes o por equipos desean constituir. Como les decía yo en semanas anteriores, con la actividad de aprendizaje número 2, ustedes pueden conformar los mismos equipos de trabajo con la cual hicieron la actividad 1. No hay ningún problema. Igual se le da como cierta continuidad a ese proceso que ustedes vinieron trabajando desde la actividad 1. Porque acuérdense que en la actividad 1 ustedes identificaron los tipos de establecimientos farmacéuticos que existen en ese municipio, vereda, localidad donde ustedes residen. Y puede que de pronto ahí hayamos identificado qué no hay en ese barrio, en ese municipio. Y eso nos va a llevar a identificar una idea de negocio. O sea, una idea de crear un establecimiento farmacéutico para ese municipio, para esa localidad, para ese barrio, para esa vereda. Entonces, ya teniendo claridad de cuál es ese establecimiento farmacéutico que deseamos crear, pues podemos preguntarnos qué productos o servicios pensamos ofrecer. O sea, ¿qué vamos a ofrecer? Medicamentos, medicamentos éticos, genéricos, OTC, medicamentos naturistas, bueno, no sé, servicio de inyectología, toma de presión arterial, servicio de pruebas diagnósticas de COVID-19, bueno. ¿Qué vamos a ofrecer? Esto es clave tenerlo presente según el tipo de establecimiento farmacéutico que yo tenga visualizado crear como idea de negocio. Una segunda pregunta fundamental es ¿qué necesidades o problemas resuelven o satisfacen nuestra idea de negocio? Y para ello voy a traer a colación un concepto que muy seguramente van a profundizar en el curso de Mercado y Ventas de cuarto semestre, y es el concepto de la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas. Nosotros, los seres humanos, somos seres que poseemos necesidades ilimitadas. O sea, es decir, nosotros somos seres que
y constantemente, digamos de manera indefinida, nosotros percibimos necesidades a todo momento, ¿cierto? Y los recursos son limitados para satisfacer esas necesidades. Entonces, hay una teoría propuesta desde la psicología del comportamiento, que es la teoría de la jerarquía de las necesidades. Esta teoría fue propuesta por el psicólogo Abraham Maslow. Se escribe M-A-S-L-O-W, Maslow. Abraham Maslow estableció que las necesidades humanas se pueden jerarquizar en unos niveles, que satisfechas las necesidades de base, ¿cierto? De la base de la pirámide, se crean otro tipo de necesidades mayores y así sucesivamente. O sea, es decir, esto habla de lo ilimitado que es satisfacer estas necesidades. Obviamente que este concepto, repito, lo van a reforzar en el curso de mercado y ventas, cuando allá se vea un concepto llamado comportamiento del consumidor. Pero básicamente Maslow dice que las necesidades de base, o también conocidas como necesidades primarias, son las necesidades fisiológicas. Esas necesidades fisiológicas tienen que ver con el alimento, el vestuario, la sed, todo esto, las necesidades corporales. Esas son las fisiológicas, viene fisiología del cuerpo. Satisfechas estas necesidades, se pueden crear otras necesidades mayores que son las necesidades de seguridad, tales como contar con una vivienda, la pensión, la salud, seguro médico, el empleo, ¿cierto? Son esas necesidades que junto con las fisiológicas estamos hablando de necesidades también primarias, ¿cierto? Necesidades primarias. Pero satisfechas esas necesidades se pueden crear otro tipo de necesidades, que son las necesidades de pertenencia o de afiliación, que es el hecho de pertenecer a un club, tener una pareja, contar con amigos, la familia, barrio, vereda, comunidad, todo eso, el sentirme perteneciente a un grupo. Junto con las de seguridad también se pueden hablar aquí de necesidades secundarias. ¿Listo? Posteriormente se crean otro tipo de necesidades ya de mayor jerarquía, ¿cierto? Por eso es que es una pirámide, porque hay una jerarquía, que son las necesidades de autoestima, que se satisfacen con bienes de lujo, perfumes, adornos, vehículos, joyas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero después se crean otro tipo de necesidades que son la cúspide de esta pirámide, que son las de autorrealización del yo o del ser, que está enfocada a la formación profesional, a la educación, los valores. Por lo general, aquí podríamos establecer que aquí, en las fisiológicas, estamos hablando de las necesidades primarias, las de pertenencia y seguridad son necesidades secundarias y las de estima y autorrealización del ser o del yo, necesidades terciarias, que se satisfacen con bienes de lujo. O sea, esto también va muy de la mano y eso lo vamos a ver en el curso de mercadeo, va muy de la mano con el concepto de los tipos de productos que satisfacen estas necesidades. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de necesidades vamos a satisfacer con nuestra idea de negocio? O sea, con la creación del establecimiento farmacéutico que tenemos visualizado, ¿cuáles de estas necesidades buscamos satisfacer? ¿Listo? La tercera pregunta fundamental que nos debemos plantear es ¿quiénes son los clientes y los competidores potenciales? Esta pregunta es álgida, es fundamental, porque básicamente hay que entender el tipo de cliente. Recordemos que cliente es el que adquiere el producto o servicio y el consumidor es quien se beneficia directamente. Puede que el cliente no sea el mismo consumidor. Y yo les ponía el caso, no sé si hace 8 días, con el concepto de los pañales. ¿Quiénes son los clientes de pañales para bebés? Los padres, el papá o la mamá. ¿Quiénes son los consumidores de este producto? El bebé, que es el que va a utilizar los pañales. Entonces, ahí es donde hablamos que no todo cliente es el mismo consumidor, ¿cierto? Y también entender quiénes son los competidores. Recuerden que los competidores, o voy a aclarar el concepto, competidores son aquellas empresas que proveen o suministran productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades que estoy logrando satisfacer. Y por eso hablamos de competidores directos y competidores indirectos. Y que de igual forma es importante establecer y analizar
estos competidores, porque ellos nos van a marcar la pauta de saber qué tipo de segmento nicho o qué tipo de clientes voy a atender y qué productos o servicios voy a ofrecer realmente, lo cual supere la propuesta de valor de estos competidores. Una cuarta pregunta es interpretar cuál es el valor agregado del producto o del servicio para el cliente o consumidor potencial. O sea, ¿qué le estoy ofreciendo de más? Cuando el cliente o este cliente potencial entre a mi establecimiento farmacéutico, ¿qué le estoy ofreciendo? ¿Qué le ofrezco? Aparte de medicamentos de óptima calidad, ¿qué le estoy ofreciendo? En cuanto a servicio, en cuanto a precios, en cuanto a promociones, ¿sí? O sea, ¿qué es eso de más? Por eso la palabra agregado. Agregado significa qué de más estoy ofreciendo yo para retener este cliente o para atraer también nuevos clientes. O sea, ¿qué estoy dando de más? ¿Qué estoy ofreciendo de más por ese precio que él está pagando por un producto, un medicamento, un servicio como tal? Eso es muy importante nosotros tenerlo muy claro al momento de perfilar nuestra idea de negocio. Una quinta pregunta es, ¿cuáles serán las fuentes de ingreso de la idea de negocio? Hay que preguntarnos ¿qué vamos a vender? ¿Cierto? ¿Dónde van a estar la raíz o qué es lo que va a generar las ventas? ¿Cierto? Si vamos a vender medicamentos, si vamos a vender dispositivos médicos, qué tipo de medicamentos, vamos a vender servicio de toma de presión arterial, de inyectología, servicio a domicilio. O sea, ¿cómo vamos a generar ingresos? ¿A través de qué? ¿Qué tipo de productos vamos a ofrecer para generar ingresos? Eso es básicamente responder esa pregunta. También debemos respondernos estas preguntas o esta pregunta. ¿Cuáles son los factores críticos de su idea de negocio? La palabra crítico significa clave. O sea, ¿cuáles son los factores primordiales, esenciales, fundamentales o claves que definen nuestra idea de negocio? Y como tal, podemos hablar de 5 grupos de factores. Los primeros son los factores estratégicos. Los factores estratégicos tienen que ver directamente con el tema de visualizar las oportunidades de negocio. O sea, es entender estratégicamente cuáles son las oportunidades. O sea, esos factores externos, y ahorita lo vamos a ver ya un poco más detallado, esos factores externos que van a beneficiarnos para que nuestra idea de negocio tenga éxito, para que nuestra tienda naturista tenga éxito. O sea, ¿qué oportunidades el medio me brinda o el entorno me brinda para crecer? Un segundo grupo de factores son los culturales. Los factores culturales tienen que ver con tendencias, moda, hábitos, costumbres, valores y demás que he identificado en mis clientes o consumidores potenciales, los cuales son relevantes al momento de diseñar la propuesta de valor asociada a los productos o servicios que vamos a ofrecer. Entonces, también hay que entender el comportamiento cultural. Miren, por ejemplo, en nuestro país hay una riqueza en diversidad étnica bastante amplia, ¿cierto? Y de hecho, tal vez, y hay zonas de nuestro país donde todavía hay comunidades indígenas, ¿cierto? Que, por ejemplo, establecer, digamos, un establecimiento farmacéutico, sobre todo cuando hay resguardos indígenas, debe tener también unas consideraciones muy importantes, porque, por ejemplo, hay, digamos, hábitos o creencias o costumbres en ciertas etnias o minorías étnicas indígenas en las cuales digamos que un medicamento no se prescribe si no cuenta con la autorización del chamán o del líder de esa tribu o comunidad indígena. Entonces, esos son factores culturales que debemos tener muy presentes al momento de establecer una idea de negocio. De igual forma, los factores tecnológicos, todo lo que tiene que ver con tecnología. Ojo, porque nosotros creemos que tecnología es adquirir el computador con lo último en software o adquirir la última maquinaria o el último módulo inteligente. Sí, no necesariamente. La tecnología también tiene que ver con nuevos métodos, técnicas, procesos, patentes. Todo eso juega un papel importante en los factores tecnológicos. Por ejemplo, si yo
al constituir una farmacia homeopática genera un nuevo bálsamo, o sea, un champú o un nuevo jarabe con totumo, con, no sé, con plantas medicinales, y digamos que es efectivo ese jarabe, por ejemplo, para prevenir el asma, la tos o algo así, y lo patento, ahí yo estoy generando un factor tecnológico con las patentes. Entonces, ese es un factor a tener en cuenta también de manera relevante al momento de definir esta idea de negocio. De igual forma, los factores de procesos. Ustedes, de hecho, vieron en el primer semestre el curso de legislación farmacéutica, ¿cierto? Y allá hablaron de un decreto marco que regula el servicio farmacéutico, y de hecho lo repasamos por allá en nuestras primeras videoconferencias, que es el decreto 780 del 2016, que reformó el antiguo 2200 del 2005. Y en este decreto, prácticamente en este decreto marco, lo que se busca es regular los procesos del servicio farmacéutico. Entonces, esos factores de procesos juegan un papel bastante importante al momento de definir nuestra idea de negocio. Y lo más importante, ¿cuál es el eje motor de nuestras empresas? ¿Cuál es el eje motor de las droguerías, de las tiendas naturistas, de las cadenas de farmacias? ¿Cuál es el elemento? El talento humano. Sin talento humano, prácticamente, estimados estudiantes, una idea de negocio no tiene sentido. ¿Sí? Y es importante analizar el perfil de ese talento humano con el cual debemos contar al momento de establecer nuestra idea de negocio. ¿Qué talento humano y qué perfiles y qué calidades debe tener este talento humano? Esto es vital. Si yo no tengo claridad del talento humano que requiero para mi establecimiento farmacéutico, miren que ahí puedo estar anticipándome a un posible o eventual fracaso de mi idea de negocio. Miren, nosotros lo veíamos por allá al principio de nuestras videoconferencias. Veíamos que uno de los errores frecuentes de un emprendedor es no trabajar en equipo. Claro, porque es que el talento humano, así yo sea el gestor de la idea, así yo sea el emprendedor inicial, yo necesito contar con un equipo de trabajo competente, con unas calidades y unas cualidades importantes a fin de garantizar que esta idea de negocio sea exitosa en la realidad. Por ende, estimados estudiantes, es importante tener presente el análisis de estos factores. Miren, hay que perfilar bien la idea de negocio, y de eso se trata la actividad 2 que ustedes están desarrollando y que a más tardar el lunes 16 de noviembre tenemos que presentar. Bueno, voy a mirar si tenemos preguntas con respecto a los elementos que acabé de mencionarles. No sé si hayan preguntas, dudas con respecto a esos elementos que acabamos de precisar frente a la idea de negocios. Preguntas con respecto a este entorno para validar la viabilidad de nuestra idea de negocio. Dudas, preguntas. Voy a mirar en el chat si hay preguntas. Saludo a Karen, Juliet y a Joana Suárez, que se han unido también a nuestra videoconferencia en la noche de hoy. Entonces, preguntas, dudas con respecto a lo que les hemos mencionado, les he mencionado. Listo, buenas noches, Karen. Bueno, entonces voy a mirar en el chat si hay preguntas. Entonces, acabamos de ver esas preguntas que nos permiten a nosotros validar la viabilidad de nuestra idea de negocio en el entorno, en ese entorno donde se va a contextualizar nuestra idea, que tiene que ver específicamente con la creación de un establecimiento farmacéutico. Entonces, son esas 6 preguntas que de hecho tienen que ver mucho con lo que ustedes van a hacer o están haciendo con la actividad de aprendizaje número 2. O sea, esto es fundamental para que ustedes lo contextualicen y lo aterricen a esa actividad que estamos desarrollando. Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Bueno, entonces estamos en el concepto ya de nuestra tercera unidad de aprendizaje, ya estamos en nuestra última unidad, donde vamos a hablar ya más detenidamente el concepto de la oportunidad de negocio. Y estamos hablando de el entorno, el análisis del entorno para ratificar la viabilidad de nuestra idea de negocio. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos entonces con nuestra siguiente parte de la videoconferencia de la noche de hoy, que es un análisis complementario a estas 6 preguntitas que acabamos de abordar
es importante analizar el entorno. Cuando hablamos de la palabra entorno, hacemos referencia al ambiente externo, o sea, a todos esos elementos externos que van a incidir directa e indirectamente en nuestro establecimiento farmacéutico. Es mirar hacia alrededor. ¿Qué hay en el entorno? Y ese entorno tiene unos niveles. Me voy a permitir, perdón, dar una definición muy concreta, muy sencilla, de cada uno de esos elementos del entorno o de ese ambiente externo en el que se desenvuelve o se va a desenvolver nuestro establecimiento farmacéutico. Un primer nivel del entorno es el microentorno. ¿A qué hace referencia el microentorno? Es el entorno o el ambiente externo más próximo que va a enfrentar nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Quiénes integran ese microentorno? Los clientes y los Profe, consumidores. disculpe. ¿Sí? Dime. Ay, qué pena. Pues era por hacerle una pregunta Dime, con Mercedes. respecto a lo del valor agregado. Sí, dime, te escucho, Mercedes. Pues, por ejemplo, con relación al servicio farmacéutico que nosotros fuéramos a escoger en el trabajo que vamos a hacer, supongamos Sí, que yo escojo pues, droguería, por ejemplo, el servicio de inyectología gratuito o la toma de signos vitales gratuito, por ejemplo, la toma de tensión arterial, ¿eso sería un valor agregado? claro. Eso puede ser una propuesta, porque es que si tu establecimiento farmacéutico es una droguería, ¿cierto? Y digamos, tú ofreces ese servicio gratuito, ahí estás ofreciendo un valor agregado, ¿cierto? Ahí estás dando un valor agregado. Lo mismo si tú implementas, por ejemplo, un servicio 24 horas, ¿cierto? Y a domicilio, es decir, un servicio a domicilio para la entrega de medicamentos y pues ahorita ante esta emergencia de la COVID-19, por ejemplo, ese servicio a domicilio que tú puedes ofrecer sin recargar ese costo adicional a un cliente o consumidor para entregar los medicamentos a la puerta de la casa, perfectamente ese también puede ser una propuesta de valor agregado. Claro, acuérdate que valor agregado es lo que suma, ¿cierto? Por eso hablamos de agregado, eso que se adiciona, pero que nos permite o que permite en este caso retener clientes o atraer nuevos clientes. Claro, por ejemplo, si tú ofreces un servicio de inyectología sin cobrar o un servicio de toma de signos vitales sin cobrar, ahí estás ofreciendo un valor agregado. Claro que sí. ¿Sí me entendiste, Mercedes? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Dale, con gusto. Sí, entonces miren, estudiantes, esto es, o sea, el valor agregado es eso de más que ofrezco. O sea, no es solamente, y eso es lo que ustedes también quiero que me definan y me perfilen muy bien en las actividades número 2. No es simplemente decir que voy a crear una droguería. Bueno, sí, vas a crear una droguería, una tienda naturista, pero ¿cuál es el valor agregado? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es eso que a ustedes los van a hacer diferentes a las demás droguerías o a las demás tiendas naturistas o a las demás farmacias, droguerías o demás establecimientos farmacéuticos que hay en tu municipio, en tu barrio o en tu localidad? O sea, ¿en qué te haces diferente? Y esto es lo que básicamente consiste este desarrollo de la actividad. Por eso es clave tener presente cuál es el valor agregado. Pero yo no puedo pretender identificar el valor agregado si no he estudiado a mis competidores, si no he identificado los establecimientos farmacéuticos que hay en el municipio donde yo resido. Por eso es que yo les pedí a ustedes en la actividad 1 que me describieran los tipos de establecimientos farmacéuticos que hay en su municipio. Y la mayoría de ustedes hicieron muy buenos trabajos relacionados con eso. Es porque ahora, ya cuando identifiquen la idea, lo hagan basado en ese soporte. Ah, bueno, pero miren que yo identifiqué que hay 20 droguerías, hay 2 tiendas naturistas, pero por ejemplo, no hay una farmacia donde yo pueda hacer un preparado magistral de un champú, de una crema. Entonces, por ejemplo, ahí ya puedo hablar de una idea de establecimiento farmacéutico. Y la idea es que eso tenga un valor agregado, un plus, es lo que conocemos términos un poco más coloquiales, un plus. Listo, muy bien. Entonces, continuando con nuestra presentación, entonces les decía, el microentorno es básicamente
esos elementos, llamémoslo así, que tienen que ver con el cliente, la competencia y los proveedores. Esos son tres agentes del microentorno. O sea, los clientes a quienes me voy a dirigir con el establecimiento farmacéutico, los competidores, o sea, quiénes son las otras empresas o los otros establecimientos farmacéuticos que van a satisfacer las mismas necesidades que yo voy a satisfacer con mi establecimiento, y los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los que se encargan de suministrarnos los recursos. En este caso, si nosotros vamos a crear un establecimiento tipo droguería, son esos mayoristas a los que les compramos los medicamentos que vamos a comercializar. Esos son los proveedores. Entonces recuerden, microentorno que tiene que ver con clientes, proveedores y competencia. Tenemos otro nivel de entorno que es el entorno intermedio. Algunos lo llaman mesoentorno, M-E-S-O, mesoentorno. Y el mesoentorno tiene que ver directamente con grupos de interés, por ejemplo, la comunidad, el Estado, las familias, la sociedad en sí misma, los sindicatos, los grupos de interés, el sector industrial. Eso tiene que ver con el mesoentorno, ¿cierto? Una capa más superior que el microentorno. Y por último está el macroentorno, que es el que vamos a analizar en la noche de hoy. Que el macroentorno es el entorno global, general, que básicamente está influido por unas fuerzas. Por ejemplo, las fuerzas políticas que van a incidir directa e indirectamente en nuestro establecimiento farmacéutico, las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, las fuerzas tecnológicas, las fuerzas ambientales y las fuerzas legales. Repito, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. Legal, ¿cierto? Por eso, cuando hablamos del macroentorno, nosotros hacemos un tipo de análisis llamado análisis PESTAL. Esa es la sigla, PESTAL. PESTAL es una sigla que significa análisis de lo político, P de político, E de económico, S de social, T de tecnológico, A de ambiental y L de legal. Ahí está. Político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal. Eso significa análisis PESTAL. Y esto es un insumo importante para establecer la matriz FODA, sobre todo al hablar de oportunidades y de amenazas. Voy a hacer una breve descripción de qué significa cada uno de estos elementos. Oportunidades son esos eventos, hechos, fuerzas externas que van a favorecer al establecimiento farmacéutico que vamos a crear. Por ejemplo, voy a poner un caso. Si en el municipio donde deseamos desarrollar un establecimiento farmacéutico tipo depósito de medicamentos o de drogas, resulta que no hay digamos que no hay un establecimiento farmacéutico de esta naturaleza en ese municipio, eso es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no la hay en el entorno. Y entonces yo, pues, voy a entrar a satisfacer eso. Eso es una oportunidad, ¿cierto? Pero, así como hay oportunidades, también hay amenazas. ¿Y qué son las amenazas? Las amenazas son esos factores externos que en vez de favorecer al establecimiento farmacéutico, lo va a perjudicar. O sea, es todo lo contrario que la oportunidad. O sea, ¿qué son esos factores externos que van a perjudicar a nuestra idea de negocio? Por ejemplo, el tema de una cuarentena obligatoria, eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque las personas no se van a poder desplazar fácilmente a comprar medicamentos, sino que toca llevarlos, obviamente, al domicilio. O de pronto muchos se abstendrán a eso. Entonces, por ejemplo, una situación de cuarentena obligatoria, eso es una amenaza. Por ejemplo, ¿sí me están entendiendo? Entonces, esto del análisis PESTAL, que ahorita vamos a disgregar cada uno de estos elementos, nos debe llevar a identificar oportunidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas que tendrá nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces vamos a hablar de la sigla. Entonces recordemos que la sigla es PESTAL, ¿cierto? Vamos a hablar de la primera letra,
que es la P. Y esa P tiene que ver con los factores políticos. Los factores políticos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con esas medidas que los gobiernos nacional, departamental o municipal establecen y que pueden o favorecer o perjudicar al establecimiento farmacéutico, ¿cierto? Lo pueden favorecer o lo pueden perjudicar. Eso depende, repito, del establecimiento que querramos constituir. ¿Cuáles son esos elementos políticos o factores políticos que inciden? Primero, los planes de gobierno. Este año, ¿cierto? Iniciaron periodos de gestión o gubernamentales, iniciaron alcaldías y gobernaciones, ¿cierto? En Colombia. O sea, este año se posesionaron nuevos alcaldes y nuevos gobernadores. Esos planes de desarrollo, que ya en su mayoría muchos municipios ya tienen definidos sus planes de desarrollo y cada gobernador en cada departamento ha definido sus planes de desarrollo, eso juega un papel importante, porque puede que hayan políticas de promoción al emprendimiento y eso sería una oportunidad. O viceversa, puede que de pronto no se dé un incentivo al emprendimiento y eso sea una amenaza. Entonces, ahí es donde lo podemos ver dependiendo de lo que se propongan en estos planes de desarrollo. Lo mismo, tenemos un plan de gobierno nacional marco de la administración del actual presidente de la República que va del 2018 al 2022. Entonces, es mirar si dentro de esas medidas, ¿cierto? Pues también tenemos, pues obviamente, oportunidades o amenazas. De hecho, recientemente el gobierno, ante la emergencia que estamos viendo por la COVID-19, estableció un programa que es Economía para la Gente o Economía para Todos. Eso también tiene que ver con un factor político, los programas de gobierno. Y ahí podemos establecer si eso hay oportunidad o si es una amenaza. También a nivel de cada municipio, y esto está legislado, se establecen los planes de ordenamiento territorial, los famosos POT, que en algunos municipios aquí en Colombia se les conoce como EOT, esquemas de ordenamiento territorial, dependiendo de la categoría del municipio. Y eso va de la mano con el número de habitantes. Entonces es importante que nosotros conozcamos muy bien estos planes de ordenamiento territorial, porque de acuerdo con esto, pues a ver si nosotros sabemos si hay una oportunidad o hay una amenaza en materia de estos factores políticos. De igual forma, las políticas de gobierno, por ejemplo, cuando hay cambios de gobiernos, digamos en algunos municipios pasa, sobre todo aquí en Colombia, que digamos destituyen a un alcalde por inhabilidades o incompatibilidades o algo así, y de pronto hay procesos electorales de nuevos alcaldes y demás. Eso también juega un papel importante. La credibilidad en las instituciones o entidades del Estado, por ejemplo, la corrupción, que ahorita con este tema de la pandemia de la COVID-19, esta pandemia vino a desatar otras pandemias peores de las que sufrimos en Colombia. Un sistema de salud ineficiente, por ejemplo, una corrupción que pues ha causado muchísimos más estragos de lo debido en materia de inequidad en la distribución de los recursos. Todos esos factores son importantes analizarlos si eso generan amenazas u oportunidades para nuestro establecimiento farmacéutico. En la sigla PESTAL vamos a hablar de la segunda letra, la E, y la letra E corresponde a los factores económicos. Y entonces cuando hablamos de los factores económicos hacemos referencia directamente a cómo se comporta la economía y de acuerdo al comportamiento de la economía, por lo menos, identificar si eso es una oportunidad o una amenaza. Por ejemplo, el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía se mide a través de un indicador que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Voy a definirlo en términos un poco más sencillos. Es el valor de lo que produce un país en un periodo de tiempo específico. Es todo lo que producimos en el país, en bienes y servicios finales. Y de acuerdo con eso sabemos si la economía creció o decreció. En este momento, pues con la contingencia de la COVID-19, estamos hablando de una desaceleración económica. ¿Por qué? Porque el PIB o el Producto Interno Bruto está decreciendo por la liquidación de empresas, por todo el tema de la cuarentena, del confinamiento obligatorio. Ahorita estamos en aislamiento selectivo, pero pues estamos todavía viviendo las consecuencias de esos confinamientos.
De igual forma, se analizan las exportaciones e importaciones en el sector. Recordemos lo que veíamos por allá al principio de nuestras videoconferencias sobre el tema de las exportaciones en el sector farmacéutico. Exportación es todo lo que se vende en otros países e importación es lo que compramos proveniente de otros países. La inversión, por ejemplo, la inversión extranjera, directa, indirecta, privada, pública, la competitividad del sector farmacéutico como tal, la inflación, esa es otra variable importante, inflación es el alza en el nivel de precios de la economía, el desempleo, que ahorita es alarmante las tasas de desempleo, producto pues obviamente de lo que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, la COVID-19, los tratados de libre comercio que se tienen, porque eso pueden favorecer o también pueden perjudicar a nuestros establecimientos farmacéuticos, depende. Las tasas de cambio que se miden a través del precio del dólar, por ejemplo, que hoy inició con un precio de 3.858 pesos con 56 centavos y tiene una tendencia a incrementarse el valor del dólar, ¿cierto? Entonces, y por ejemplo, hay medicamentos que se necesitan importar, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, un dólar alto, si yo importo medicamentos, para mí sería una amenaza, porque voy a pagar más por la importación de ese medicamento. Pero si yo exporto medicamentos, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Esa alza en el dólar va a ser para mí una oportunidad, porque va a recibir más ingreso a la tasa de cambio producto de un dólar en alza, ¿cierto? Depende. O sea, por eso les digo, depende del tipo de establecimiento farmacéutico y de lo que querramos ofrecer. Asimismo, nosotros podemos identificar si esos factores son oportunidad o son amenaza. Lo mismo las tasas de interés. Por ejemplo, muchos negocios necesitan endeudarse y hay droguerías que uno conoce que el propietario se necesita endeudar. Por ejemplo, sacar un crédito, un préstamo para la compra de mobiliario, para la compra de estantería, para la compra de módulos inteligentes, de gancheras, de todo esto. Y eso va a llevar, pues obviamente, a que si se incrementan las tasas de interés en el mercado, pues obviamente se pague una deuda a más alto precio. Entonces, eso va a ser una amenaza. Entonces, aquí, estimados estudiantes, es importante analizar algunos de estos elementos, de estas variables, con el fin de determinar si esto va a ser oportunidad o amenaza para mi establecimiento farmacéutico. Vamos a hablar de la tercera letra que está en esa sigla PESTAL y es la S de lo social. Y en los factores sociales tienen que ver con hábitos, tendencias, comportamientos de la población, bueno, todas estas variables y estos elementos que de alguna u otra manera identifican o pueden identificar este conjunto de clientes o consumidores que deseamos atender. Por ejemplo, se habla hoy en día de la responsabilidad social empresarial. ¿Y qué es esto? Sencillamente la manera como desde nuestro establecimiento farmacéutico garantizamos la satisfacción de las necesidades, no solo de los clientes o consumidores directos, sino también de la sociedad en general. ¿Listo? Básicamente es eso. Capacidad de liderazgo de las mujeres, ¿cierto? Presencia de grupos al margen de la ley todavía aquí en Colombia y a pesar de que se estableció un acuerdo de paz, todavía en Colombia tenemos problemas de violencia en ciertas regiones. Por ejemplo, los asesinatos a los líderes sociales. Todo eso genera un impacto porque puede ser una amenaza, en la mayoría de los casos, de nuestro establecimiento farmacéutico. Actitudes y orientaciones culturales, o sea, los hábitos, las costumbres propias de cada región. Eso también puede ser oportunidad o amenaza. La reforma a la seguridad social, el proceso de paz, reformas a la educación, la vivienda de interés social, diversidad cultural y étnica, que era lo que yo les hablaba de la diversidad dentro de los factores culturales, valores y estilos de vida, y ahorita, con el tema de la pandemia COVID-19, esos nuevos estilos de vida. Por ejemplo, el teletrabajo, en algunos casos, el tema del autocuidado, la autoprotección de las personas. Por ejemplo, esa estadística de la morbilidad y mortalidad de la COVID-19, eso debe analizarse como factor social para determinar si hay oportunidad o hay amenaza. También tenemos los factores tecnológicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, cambios o tendencias tecnológicas en el sector farmacéutico, por ejemplo, el desarrollo de nuevas moléculas, el desarrollo de nuevos medicamentos, las patentes que se generan
medicamentos. También el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Cuando hablamos de la influencia del marketing digital o de las redes sociales, ahorita se popularizó bastante el e-commerce o el comercio electrónico, por ejemplo, con esto de la pandemia. Es decir, muchas transacciones y muchas compras nosotros las hemos hecho a través de Internet, ¿cierto? Y pagamos a través de medios electrónicos, PayPal y diferentes medios de pago. Eso también, por ejemplo, puede servirles a ustedes en sus establecimientos. Por ejemplo, si quieren brindar un servicio de estos, de PayPal o algo así, para pago electrónico. Eso también es un valor agregado. Empresas virtuales que se han creado, lo que conocemos en términos un poco más técnicos como las startups, marketing digital, o sea, el uso de las redes sociales para dar a conocer los productos o servicios que ofrecemos. La administración 4.0, ya no se habla tanto del 2.0, sino 4.0, ya es una revolución digital muy amplia. Innovaciones tecnológicas en productos y en procesos, el ciclo de vida de la tecnología involucrada en estos productos, tecnologías alternas o sustitutas y fuentes de conocimiento, a eso se refiere el know-how, esa es esa palabra que aparece, ustedes la ven en pantalla, patentes, licencias, registro y protección de marca, sobre todo cuando yo genero una preparación magistral y digamos que es un medicamento probado de que cura y digamos no tiene efectos adversos en las personas que lo consumen y se benefician de este medicamento, yo puedo generar una patente, ¿cierto? Y esa patente y registro y protección, eso también es un factor tecnológico, el tema de la protección de esas patentes. Aquí hablamos de la cuarta letra de la sigla PESTAL, la T de tecnológicos. Vamos a hablar de la quinta letra de esa sigla PESTAL, la A de factores ambientales. ¿Cuáles aspectos se analizan? Por ejemplo, la sostenibilidad ambiental. Sostenibilidad ambiental tiene que ver con el impacto ambiental que va a traer nuestro establecimiento farmacéutico. De hecho, ustedes más adelante, o no sé si ya han hablado del concepto de los puntos azules, que el punto azul es ese elemento clave del cual disponen los establecimientos farmacéuticos, por ejemplo, para disponer de los medicamentos vencidos o en estado de vencimiento. Es decir, en vez de verterlos, de hacer vertimientos a los ríos o contaminar los ríos o las fuentes hídricas, lo que se hace es utilizarlos en unos puntos azules y se disponen ahí estos medicamentos vencidos. Eso es hablar de sostenibilidad ambiental. Sistemas de gestión de calidad ambiental, buenas prácticas de manufactura, todas las certificaciones y las restricciones que coloque el INVIMA, en este caso, para avalar establecimientos farmacéuticos, eso también hace parte de los factores ambientales. Disminución de desechos, orgánicos e inorgánicos, reservas forestales, política ambiental, biodiversidad, recursos hídricos, la energía eléctrica, energías alternas, en dado caso que eso genere un impacto en nuestro establecimiento. Entonces aquí hablamos de la A de los ambientales. Y por último tenemos la L de la sigla PESTAL, la L de los factores legales. Y aquí sí es muy importante hacer este análisis, por lo menos para el caso de nosotros, que estamos constituyendo establecimientos farmacéuticos, porque hay una normatividad farmacéutica. De hecho, ustedes vieron el semestre pasado en primero el curso de legislación farmacéutica. Eso hay que considerarlo. Y la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de las oportunidades, o de las veces, más bien, los factores legales son más amenazas que oportunidades. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan de cumplir una normatividad, pueden incurrir en sanciones. O sea, es más una amenaza que una oportunidad los factores legales. Por ejemplo, la normativa aplicable al sector, las reformas legales en nuestro sector farmacéutico, como también las reformas en materia tributaria, en materia laboral, todo esto. La regulación o desregulación de los sectores, recordemos que el sector farmacéutico es de los más regulados, ¿cierto? Aquí en Colombia y en América Latina, eso lo vimos en nuestra primera unidad de aprendizaje. La legislación comercial, la legislación laboral, la tributaria, la civil, la ambiental y la administrativa. Esos son algunos de los elementos que nosotros de golpe podemos analizar con el fin de identificar oportunidades y amenazas. Entonces, estimados estudiantes, siempre
es importante que nosotros armemos o estructuremos la matriz FODA. Primero, respondamos las 6 preguntas, primero que todo, respondamos las 6 preguntas para validar nuestra viabilidad de la idea de negocio, que las vimos nosotros. ¿Qué productos o servicios vamos a ofrecer? ¿Cuál es el valor agregado? Bueno, todas estas 6 preguntitas. Y segundo, hacer un análisis PESTAL del macroentorno. PESTAL, factores políticos, económicos, S, sociales, T, tecnológicos, A, ambientales y L, legales, que inciden directa e indirectamente en nuestro establecimiento farmacéutico, que lo pueden favorecer en términos de oportunidad o que lo pueden perjudicar en caso de que sea una amenaza. Vamos a ver si hay preguntas con respecto al PESTAL. Me pregunta Edwin, me hace una pregunta muy interesante. ¿Dónde podemos observar los planes de gobierno? Muy buena pregunta, Edwin. Bueno, entonces, el plan de gobierno nacional, por ejemplo, el que tiene establecido el presidente actual de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, eso lo pueden encontrar en la página de la Presidencia de la República, presidencia.gov.co. Ahí van a encontrar ustedes el documento de ese plan de gobierno 2018-2022. Dependiendo del municipio y el departamento al cual pertenece el municipio donde usted reside, usted debe consultar o usted puede consultar en la página web del municipio. Entonces, por ejemplo, si usted reside en el municipio, voy a poner un ejemplo, puede que de pronto no sea así, Edwin, pero por ejemplo, si usted vive en el municipio de Florida, Valle del Cauca, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Entonces, usted tiene que consultar el plan de desarrollo municipal en la página web del municipio de Florida. Y si va a consultar el plan de desarrollo departamental, entonces tiene que ir a la página de la Gobernación del Valle del Cauca, por ejemplo, para consultar el plan de desarrollo gubernamental por parte del departamento del Valle del Cauca, por ejemplo. O sea, estoy hablando de un ejemplo como para ilustrar un poco dónde debemos consultar estos planes de gobierno. ¿Queda clara la inquietud, Edwin? ¿Me confirma, por favor, si queda clara la inquietud? Bueno. Listo, perfecto, Edwin, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas con respecto a lo que acabé de explicar del análisis PESTAL, de lo que hemos hablado en la noche de hoy. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas. Bueno, Mercedes me dice que no hay preguntas. Bueno, listo. Bien, entonces, esto ha sido pues la presentación en la noche de hoy. Espero, igual, tanto esta presentación como la videoconferencia que estamos grabando, las podemos visualizar a partir del día de mañana en la plataforma Canvas de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, recordarles a todos ustedes que nos encontramos en el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 2. Vayan aplicando lo que estamos viendo. Esa es mi recomendación. Sé que la actividad 2, el plazo límite para entregarla es el lunes 16 de noviembre, pero vayan aplicando lo que vamos viendo. Es decir, espero que ya todos ustedes hayan revisado la guía, que la hayan leído completamente, para que con las actividades de aprendizaje, en la parte de abajo donde dice actividades de aprendizaje, es lo que ustedes tienen que hacer, lo que vayamos viendo lo vayan aplicando paralelamente. Con eso, pues no vamos a tener inconvenientes con la entrega, de que de pronto no alcancé, no, vayan trabajando paralelamente. ¿Listo? Es mi recomendación. Entonces, en lo que vimos en la noche de hoy, que fue lo de las 6 preguntas para validar el entorno, para analizar el entorno de la viabilidad de nuestra idea de negocio y el análisis PESTAL, vayan empezando a aplicar eso a la actividad número 2. De acuerdo con la idea que cada uno de ustedes, o por equipos, porque esta actividad la pueden hacer por grupos también, lo que cada grupo o persona, ¿cierto? Pues la idea es que ustedes lo vayan aplicando ahí. Creo que Edwin tiene otra pregunta. A ver, Edwin,
Frente a lo que es el parcial, miren, en los parciales, y esto pues igual es importante, tienen que leer muy bien. O sea, mi recomendación ya, por ejemplo, para el tema del parcial número 3, que ya pues pasamos del parcial 2. Miren, el parcial 3, que lo van a presentar, voy a recordarles la fecha del 17, o sea, se abre el 17 de noviembre y se cierra el 23 de noviembre. El parcial 3 integra todo lo visto en las 8 semanas del, eh, ¿del qué? En las 8 semanas del curso. La idea, estimados estudiantes, lean 3 cositas. 1, el módulo digital, porque hay preguntas que le salen del módulo. Entonces, importante, lean el módulo. Primer aspecto. Segundo, revisen las videoconferencias, tanto las presentaciones como las grabaciones. Eso es importante tenerlo presente. Eso es algo que todos ustedes deben hacerlo. Y 3, ojo a esto, los videos complementarios que yo subo. Hay veces, y de hecho en las últimas, hoy no lo hice, pero por ejemplo en las anteriores videoconferencias, de pronto ustedes notaron que yo les presenté unos videos y que yo les digo, ojo, cuando ustedes revisan la videoconferencia y en la sección módulos ustedes revisan las videoconferencias, ahí aparecen los videos complementarios. Esos también hay que estudiarlos. O sea, prácticamente los parciales son acumulativos. Tal vez por eso es la dificultad, porque nosotros de pronto nos confiamos de que solamente la videoconferencia. No, miren, es el módulo, es las videoconferencias y también son los videos complementarios. Son 3 elementos que es importante estudiarlos. Y primero, estudiémoslos muy bien antes de responder los enunciados. Y tal vez de pronto no le damos la lectura o la interpretación al enunciado y de pronto eso también ha sido la dificultad. Igual, entonces, para el parcial 3, igual, puede que de pronto nos salgan preguntas de lo que ya evalué en el parcial 1 y en el parcial 2. Entonces es importante que también lo tengan presente, vayan estudiando y eso también nos permite mejorar un poco la interpretación de las preguntas que vamos a encontrar. Mercedes, creo que tienes alguna pregunta. Mercedes, te escuchamos. Sí, sí, señor. Pues sí, con respecto a los parciales, o sea, pues sí han estado difíciles. Pues en lo personal, profesor, yo sí he estudiado, he leído todo, videoconferencias, videos, la guía, pero en el segundo, o sea, en este parcial que presenté, la verdad, a mí me estuvieron Sí. pues de análisis y la verdad, pues entonces, o sea, para mí me faltó tiempo y la verdad, profe, o sea, yo tengo entendido que clase dictada, clase evaluada, pues, pero me parece que a mí en el parcial me salieron unas preguntas que apenas, pues, no sé, ahorita en esta clase las estamos mirando. Bueno, de igual forma, por eso es que les digo, o sea, les recuerdo tanto que es importante que analicemos muy bien el módulo. O sea, es decir, no nos confiemos solo a las videoconferencias. O sea, no nos confiemos solo a las videoconferencias. Leamos también del módulo. Revisemos los videos complementarios. O sea, tenemos esas 3 herramientas, claro, tenemos esos 3 elementos. Y hay preguntas de mucho análisis, claro, porque es que también asumo que ustedes hicieron una lectura comprensiva de esos 3 recursos. Y es por eso que también nos salen ese tipo de preguntas. Aquí me están diciendo en el chat Alejandra y Mercedes que si es segundos intentos. Ojo, yo habilito segundos intentos es cuando hay problemas. Por ejemplo, algunos compañeros de ustedes tuvieron problemas por fluido eléctrico, por problemas de, digamos así, y yo reviso los intentos. Cuando veo que hay, digamos, problemas de fluido eléctrico, que eso se ve reflejado en los intentos, pues ahí yo habilito los segundos intentos. De lo contrario, lo que estudiaron. Ojo, ya estamos en segundo semestre y esto también quiero que ustedes lo entiendan. Ya en segundo semestre, ya debemos asumir que cada vez estamos exigiendo más. A diferencia de pronto en primero, que en primer semestre de pronto muchos de ustedes, pues también, digamos, bueno, entonces tuvo una oportunidad de mejora en esto. Ya aquí en segundo ya tenemos que asumir ya mucho más criterio y de pronto asimilar que ya un segundo semestre nos va a exigir un poquito más. Entonces,
Yo habilito digamos, segundos intentos es cuando veo que hay inconvenientes con fluido eléctrico, digamos, que el estudiante estaba contestando, se fue la luz y digamos, me envían el soporte y reviso el intento y se evidencia que sí, efectivamente hubo el fallo. Ahí solamente habilito segundos intentos. De lo contrario, lo que estudiamos. Por eso es tan importante, estimados estudiantes, repito, estamos en segundo semestre, es importante que ustedes estudien, revisen los materiales, revisen los recursos, revisen las videoconferencias, los videos complementarios, el módulo, estudien todo eso muy bien y eso les va a garantizar, pues obviamente, que tengamos mejores resultados. Les recuerdo a todos que el siguiente parcial es del 17 al 23. Ahí evaluamos pues prácticamente todo lo que hemos visto lo vamos a evaluar del 17 al 23. Vayan desde ya estudiando. O sea, es mi recomendación. Vayan revisando videoconferencias, vayan revisando todo esto. Alejandra me dice, el tiempo no da para tantas preguntas. A ver, Alejandra y también para los compañeros. Tenemos que irnos acostumbrando de que ya desde segundo semestre y de ahí en adelante vamos a encontrar cursos en los que vamos a encontrar ese límite de tiempo, 60 minutos, para 20 preguntas. O sea, ya nos vamos a ir acostumbrando a eso. O sea, ya de aquí en adelante ya, miren, a diferencia de primero que tal vez en primer semestre, mientras ustedes se adaptaran a la plataforma Canvas, mientras ustedes se adaptan de pronto al manejo de las herramientas, claro, obviamente que podemos encontrar evaluaciones de menores preguntas, pero ya de segundo para arriba sí es importante que ustedes vayan aprendiendo eso, porque por ejemplo en cuarto semestre ustedes van a ver mercadeo y en mercadeo por lo menos son 20 preguntas, 60 minutos. O sea, ahí vamos a encontrar ese volumen de preguntas y van a encontrar muy seguramente otros cursos donde van a tener ese volumen de preguntas para ese lapso de tiempo. Entonces, por eso sí es importante, chicos, y esto es una recomendación muy cariñosa que les hago a todos ustedes, es importante que ya asumamos que ya de segundo semestre para arriba la exigencia se va incrementando. O sea, ya el nivel de exigencia ya es mucho más alto. Entonces, tenemos que responder a esa exigencia también de la mejor manera posible. Edwin me está diciendo, en cuanto al trabajo de la guía de aprendizaje 2, ¿me puede entender qué significa ideas secundarias? Ideas secundarias. Bueno, bueno, hay que mirar el contexto de la guía. Permítame un segundo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a buscar la guía 2 para aterrizar la pregunta que me está formulando Edwin en el chat. Entonces, permítanme un segundo. Yo voy a ir a la guía 2 a ver si encuentro el contexto de la pregunta. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto ya nos debe llevar, repito, a que ya en este segundo semestre de aquí en adelante la exigencia es alta. O sea, es decir, ya estamos encontrando que ya no es como en primer semestre que teníamos pocas preguntas, que teníamos pocas, digamos, evaluaciones de pronto, eran pues por el tema de familiarizarnos, ¿cierto? Familiarizarnos. Pero ya desde segundo semestre para arriba, pues ya estamos encontrando de que ya es mayor la exigencia, entonces sí es importante tenerlo presente. Bueno, vamos a ver entonces. Listo. Bien, noviembre 16. Por favor, Edwin, me precisa en qué página está lo de ideas. Ah, bueno, información secundaria. Bueno, entonces voy a leer, voy a compartirles la pantalla rápidamente de la guía. ¿Listo? Permítanme un segundo acá. Entonces, miren lo que dice la actividad. Voy a aclarar qué es lo que tenemos que hacer de la actividad 2. ¿Listo? Voy a aclararlo nuevamente para todos para que esto lo tengamos en cuenta. Entonces, miren, ustedes primero tienen que leer todo esto, ¿cierto? Todo, marco teórico y demás. Después de leer todo esto, que esto es una contextualización para desarrollar la guía, vamos a ir aquí a la página, ya les digo, la página 24 de la guía. La página 24 de la guía nos dice actividades de aprendizaje. Entonces dice acá,
Una vez leída y comprendida la actividad de aprendizaje número 2, deben proceder a desarrollar las siguientes actividades de acuerdo al siguiente. Consulte las temáticas abordadas en la presente guía, indagando fuentes de información secundaria. Bueno, esto significa complementar la información, que para eso tenemos el módulo en digital que todos ustedes tienen. Estas videoconferencias también son fuentes de información secundaria. Ahí todavía no hay que hacer nada. Realizar un documento de forma individual o en grupos de máximo 4 personas, ¿cierto? Que contenga los siguientes parámetros. Ojo, tipo de letra Times New Roman 12, tamaño carta, márgenes de 2,5 centímetros por todos lados. Y miren, la estructura del documento debe presentarse de acuerdo con el siguiente esquema. Portada, o sea, hay que hacer una portada, una introducción, una tabla de contenido. Aquí ya viene un resumen ejecutivo que debe tener un número mínimo de 200 y máxima 500 palabras. Ese concepto del resumen ejecutivo lo veremos en nuestra próxima videoconferencia, el cual permita describir el establecimiento farmacéutico a crear en tu municipio, así como los propósitos que persigue y las necesidades que se desean satisfacer. Tal vez algunos de ustedes vieron conmigo el curso de expresión, que decíamos que en la reseña hiciéramos mínimo de 300, aquí máximo de tantas. Igualito, un resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen? Una síntesis. Y una síntesis donde cada uno de ustedes o por grupos describan de qué se trata el establecimiento farmacéutico, de qué se trata esta nueva droguería, nueva tienda naturista, bueno, todo lo que vamos a crear. ¿Listo? Entonces, después de portada, introducción, tabla de contenido, se hace un resumen ejecutivo. Posteriormente, se realiza un análisis del segmento o nicho de mercado a satisfacer con el establecimiento farmacéutico. Recuerden que yo había dicho que segmento, ¿cierto? Son ese conjunto de clientes que tienen necesidades generales similares o nicho, necesidades específicas o puntuales. Entonces lo vamos a definir en términos de estrato socioeconómico a quienes nos vamos a dirigir con el establecimiento farmacéutico, valores y estilos de vida, costumbres que tienen, edades y motivaciones de compra. Aquí en edades es establecer el rango de edad de ese tipo de clientes que nosotros esperamos atender con el establecimiento farmacéutico. Motivaciones de compra de medicamentos, o sea, ¿qué los motiva a comprar un medicamento en una droguería? Los precios, los laboratorios de los cuales están las marcas, bueno, todo esto. Y también los gustos y las preferencias. Esto es hacer un análisis de ese nicho. Yo sugeriría más trabajen con nicho de mercado, de ese nicho que ustedes van a atender con el establecimiento farmacéutico. Posteriormente, elabora una matriz FODA de tu idea de negocio y determina cuáles podrían ser las estrategias que propones para garantizar el crecimiento futuro de tu establecimiento farmacéutico. O sea, van a hacer una FODA y van a decir qué estrategias. Las estrategias son esas acciones que ustedes van a hacer para retener clientes. Por ejemplo, vamos a ofrecer una promoción. Vamos a ofrecer el servicio de inyectología gratuito. Todo eso son estrategias. Por ahora lo vamos a definir de esa manera. Yo sé que después en el curso de mercadeo vamos a ver ya mucho más claro o más profundo ese concepto de estrategia diferente a táctica. Pero aquí vamos a proponer qué es lo que vamos a hacer para retener y atraer nuevos clientes. Después, realiza una descripción mínima de 2 párrafos de la propuesta de valor diferenciador. Que eso era lo que me estaba preguntando Mercedes también, sobre ese valor agregado. O sea, ¿qué es lo que le van a ofrecer de más a este cliente? ¿Qué es lo que le van a ofrecer ustedes en esa droguería o tienda naturista que no ofrecen los competidores? Y eso lo van a hacer en 2 párrafos. Conclusiones y bibliografía. Eso es básicamente lo que tienen que presentar. O sea, cíñanse a estos parámetros. Nada más es lo que tenemos que presentar. De hecho, en la próxima sesión vamos a hablar de la matriz FODA. Ya la vamos a ver a profundidad y ahí vamos a establecer y aclarar más dudas de cómo es lo que tenemos que plantear ya para estos puntos. Pero esto ya lo pueden ustedes ir adelantando. La parte del resumen ejecutivo y la del análisis del nicho de mercado. No sé, Edwin, si queda clara la inquietud con respecto a la actividad 2. Entonces, igual, repito, esta videoconferencia está quedando grabada, entonces esa la podemos ver mañana y ahí
podemos repasar nuevamente todo lo que debemos hacer en la actividad 2. Entonces, no sé si queda entendida, Edwin, la aclaración. Perfecto, muy bien. No sé si alguien más tenga dudas, tenga preguntas con respecto a la actividad, algo de más que tengamos que aclarar, preguntas, dudas. Entonces, como les digo, preparémonos ya para estas últimas actividades, ¿cierto? ¿Qué se nos viene? Entonces, estamos en el desarrollo de la actividad 2, que nuevamente acabo de aclarar qué es lo que debemos presentar para que ya ustedes vayan aterrizando las ideas. Nos queda por presentar el taller Saber TIT, que yo creo que se habilita la próxima semana, ¿cierto? Como todos los semestres y en todos los cursos, ustedes van a tener ese taller Saber TIT. Y nos queda pendiente la actividad 3, que después les hablaré un poquito sobre eso, y el parcial 3, que el parcial 3 integra todo lo visto en nuestro curso. Repito, esto ya va para nuestro parcial 3, que ya en 2 semanas lo vamos a presentar. Por favor, estudien muy bien estas videoconferencias, los videos complementarios y el módulo digital. 3 elementos, 3 recursos que debemos estudiar muy bien ya de cara, por ejemplo, ya para presentar nuestro parcial 3. Entonces, espero que vayamos trabajando de manera muy juiciosa con todo ello. Entonces, no sé si hayan más preguntas, dudas a través del chat. Listo, perfecto, Mercedes. A ti muchas gracias, lo mismo a Edwin. No sé si hayan más preguntas, dudas. Bueno, entonces no siendo más, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta sesión. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes, 9 de noviembre, volvemos al lunes. Lunes 6:30 de la noche, 6:30 de la noche, vamos a tener nuestra 7ª videoconferencia. Aquí voy a hablar de la matriz FODA, vamos a hablar de todas estas herramientas ya para que ustedes entren de plano, ya aplicar todo esto en nuestra actividad 2. Entonces nos reencontraremos el próximo lunes 9 de noviembre a las 6:30 de la noche a nuestra 7ª videoconferencia. Les reitero a todos ustedes, estamos en el desarrollo de la actividad 2, vayan desarrollándola, vayan trabajándola. Cualquier inquietud también adicional que tengan, me pueden escribir al correo. Creo que aquí Edwin me va a plantear una pregunta en el chat, entonces miremos a ver qué pregunta me plantea. Mientras tanto, entonces vayan desarrollando las actividades, vayan dando cumplimiento a todo esto. Y entonces pues ya nos estamos preparando a la recta final de nuestro curso de plan de negocios. Video de plan de negocios. A ver, las videoconferencias se encuentran en la sección módulos de la plataforma Canvas. Cuando usted entra al curso de plan de negocios, usted entra a donde dice módulos. Y en módulos dice videoconferencias. Cuando usted entra a videoconferencias, hay una carpeta por cada videoconferencia que se ha hecho. Cuando usted abre ahí, cada carpeta encuentra los videos, las grabaciones de estos videos, los videos complementarios, que son los que yo a veces comparto en las presentaciones, ¿cierto? Y está automáticamente las videoconferencias, ahí aparecen. Edwin, revise muy bien en módulos, encuentra ahí, módulos, videoconferencias. Videoconferencias, ahí están las carpetas por fechas y ahí aparecen los videos compartidos, ¿listo? Igual también a partir de mañana va a encontrar esta grabación con la presentación y con videos complementarios. Claro está que hoy no vimos videos complementarios, entonces no van a haber videos complementarios, solamente es la grabación y esta presentación. Entonces, nuevamente les recomiendo, porfa, Edwin, revisamos bien, ¿sí? Y si tenemos nuevamente dudas, me escribe al correo nuevamente, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos ustedes, una feliz noche y nos veremos el próximo lunes 6:30 de la noche. Feliz noche para todos, muchas gracias.